Hola, yo soy el doctor Diego Bigatti, médico geriatra, y hoy les voy a contar la historia clínica de la roticera. La roticera es una señora de 83 años que llega a mi consulta a raíz de un llamado telefónico por parte del hijo que me menciona que estaba con un cuadro de confusión, de desorientación, de debilidad generalizada muy manifiesta hace ya unos cuantos días y que estaban seriamente preocupados respecto de cómo poder solucionarlo porque no le estaban encontrando la vuelta. Cuando empiezo a coordinar la visita en domicilio con el hijo, me entero con que el hijo vivía a muchos kilómetros de aquí, en el interior del país, y que ella vive con su hermana. Voy al domicilio y me entero con que en este domicilio habían montado hace ya muchos años una roticería, donde ellas, como parte de su vejez activa, hace muchos años que preparan comidas elaboradas para todas las personas del barrio, que las conocen desde toda la vida, ellas. Eh, no solo ayudan a todos los vecinos, sino de paso se hacen unos manguitos y de paso están entretenidas y activas. Toda esta organización venía muy aceitada hasta que hace aproximadamente 8 años la señora presenta un herpes zóster a nivel facial, a nivel oftálmico, en el nervio oftálmico, que es el que nos da electricidad y funcionamiento a toda la parte del rostro cercana al ojo. Y este herpes zóster, o también vulgarmente llamado culebrilla, le genera como efecto residual, como secuela, una neuralgia insoportable. No voy a andar demasiado en la descripción de lo que es el herpes zóster porque lo vamos a charlar en algún otro video y les voy a mostrar fotos como para que vean cómo son las lesiones en la piel habitualmente. Eh, Así que vamos a abordar específicamente lo que le pasó a la roticera y la neuralgia particularmente. Bueno, antes de abordar esto quiero contar algunas cuestiones de la historia personal de ella. Armando la historia clínica personal me entero con que ella es viuda hace 20 años, me entero con que hace 20 años falleció uno de sus hijos de una patología cardíaca y que su otro hijo por cuestiones laborales se fue a vivir y a trabajar en el interior del país. Entonces para ella la convivencia con su hermana, el trabajo cotidiano en la roticería y el vínculo fluidísimo con todos los vecinos del barrio que son de toda la vida, era de enorme importancia, era la red de sostén clave. Cuestión que este herpes zóster, que sucedió hace 8 años atrás, movilizó completamente esta estructura porque ella progresivamente empezó a debilitarse, progresivamente empezó a no poder participar de reuniones sociales ni de vínculo con los vecinos, tampoco colaborar demasiado en la roticería y empezó a ser eh, una cuestión de sobrecarga para su otra hermana, ¿sí? Que estaba con todas las tareas laborales y al mismo tiempo tener que asistirla. Tuvieron que pedir ayuda a una amiga que empezó a colaborar en el domicilio, tuvieron que contratar una muchachita que les dé una mano en la roticería y esta estructura empezó a resquebrajarse, más aún cuando la roticería empezó a empeorar en cuanto a su salud. Cuando la empiezo a examinar, me entero con que ella estaba completamente obnubilada, completamente confundida, sumamente debilitada, hipotensa. La descripción de los familiares era que había cierta turbidez en la orina que no era la habitual. Entonces, cuando reviso la medicación, me entero con que estaba para la neuralgia en tratamiento con carbamazepina, con tramadol, con clonazepam y con la medicación cardiológica habitual que se usan para situaciones simples como la hipertensión. Bueno, eh, entonces tomo la decisión de interpretar que este cuadro confusional podía tener que ver con la medicación, con el tramadol particularmente, podía tener que ver con eventualmente un cuadro infeccioso de, de una infección urinaria y podía tener que ver con el intenso dolor que generan las neuralgias postherpéticas y que no estaba quizás del todo bien abordado terapéuticamente. Entonces decido retirar el tramadol, empiezo a dar antibióticos, le pido un laboratorio completo y a los días retorno al domicilio para ver su evolución y de paso ver el resultado de los análisis. En ellos se confirma
que había una infección urinaria y que por suerte el antibiótico que le di inicialmente había generado buena respuesta porque ella no estaba tan debilitada, no estaba tan hipotensa y estaba un poco más reactiva de lo que estaba inicialmente. Por otro lado, también había en el análisis un dato muy importante que era el sodio muy bajo, la hiponatremia, que así lo llamamos los médicos. Es un dato muy importante en la vejez, por eso en los laboratorios siempre solicito el ionograma, aunque los médicos de PAMI muchas veces no me lo quieran hacer, pero es fundamental hacer el ionograma porque el sodio y el potasio son dos datos de enorme importancia porque tienen mucha repercusión clínica en cuadros como estos de confusiones. Bueno, este sodio bajo generaba cortocircuitos eléctricos cerebrales que afectaban notablemente su rendimiento cognitivo y físico. Y que tenía que ver con la infección por un lado y por la utilización del tramadol por el otro. Entonces, al haber retirado el tramadol, esto empezó a generar también una evolución favorable. Y cuando la persona empezó a mejorar, cuando la roticera empezó a mejorar, ya no estaba tan confundida, ya estaba un poco más con más tono muscular y empezaba poco a poco a retornar a sus quehaceres personales cotidianos como higiene, vestido y alimentación. Me encuentro con que reaparece con intensidad la neuropatía posherpética, la neuralgia posherpética. Para que me entiendan, los dolores habituales, los dolores del cuerpo, los dolores somáticos, los de un trauma, por ejemplo, se tratan con antiinflamatorios, que es la medicación habitual. Podemos utilizar paracetamol, podemos utilizar algún derivado de la morfina como el tramadol y en algunos casos hasta corticoides. Pero los dolores de los nervios, las neuropatías, como la que genera el herpes, como la que generan los dolores en la columna, los dolores espinales que son muy importantes, como las hernias de disco y demás, o inclusive ciertas enfermedades como la diabetes que a veces afecta a los nervios periféricos, eso genera un dolor neurológico que se trata con medicación neurológica, no con calmantes de los habituales, no con antiinflamatorios. Si yo le doy 1 kilo de diclofenac, no le voy a solucionar el problema y voy a generar muchos otros problemas de los efectos adversos de la medicación. Entonces, el dolor neuropático, que se caracteriza por tener cierta sensación de electricidad, cierta sensación de hormigueo, de adormecimiento en la zona o inclusive cambios de temperatura, sensación de frío o calor, toda esta sensación neurológica que en los casos graves inclusive llega hasta el dolor ante el mínimo roce, que eso se llama alodinia, o sea, el roce mínimo de la piel ya genera un dolor como si le hubieses dado un martillazo. Eso se aborda con medicación neurológica, que en el caso de la roticería venía recibiéndolo, pero quizás no la dosis o en el esquema adecuado. Entonces, al sacar el tramadol y al incorporar otro tipo de medicamentos como la pregabalina, la persona empezó a evolucionar adecuadamente, sin tanto dolor, pero no se le fue del todo, entonces decido incorporar aceite de cannabis. El aceite de cannabis es una sustancia que venimos usando ya hace muchos años y que es de enorme utilidad para un montón de cuestiones, pero en las neuropatías periféricas es sumamente útil, más en alguien como ella que no tenía grandes efectos digamos, adversos por sus otras patologías. ¿Sí? Uno siempre tiene que considerar cuando utiliza el cannabis sus antecedentes clínicos como para ver si no puede interferir con algunas otras cuestiones que tenga la persona como antecedentes patológicos. Bueno, en este caso se podía utilizar sin ningún problema y ella ahí tiene un repunte, una mejoría plena, donde no solo ya recupera su tono muscular, su fuerza, su autonomía, digamos, sino que empieza a colaborar con las tareas del hogar y posteriormente empieza a retornar a colaborar con la roticería. ¿Sí? De hecho, doy fe que hace unas tortillas de papa de maravilla. Entonces, la recuperación fue muy plena, a tal punto que ahora ya retornó sus actividades casi cotidianas. Es cierto que las neuropatías periféricas como las del herpes cada tanto tienen como cierto recaída. Ella más o menos cada 2 meses tiene dolores muy intensos que necesita recluirse y apartarse y subir la dosis de la medicación, pero son situaciones transitorias. Nada que ver con el dolorimiento cotidiano insoportable que en algunos casos extremos llegan hasta el suicidio. Imagínense la intensidad del dolor y lo agresivo que es para la persona si no se aborda adecuadamente desde lo terapéutico, desde lo farmacológico.
Bueno, actualmente por suerte la evolución fue muy buena. De hecho, más de una vez cuando hago visitas en ese barrio me la cruzo en la calle, dando una vuelta, caminando con su hermana, haciendo caso a las recomendaciones que siempre doy de que se muevan, que se caminen, vayan a interactuar con los vecinos y que tengan una vida lo más plena posible. Por supuesto, hasta en este caso laboralmente también, ¿sí? Bueno, el caso puede ser mucho más amplio, pero voy a frenar hasta acá. Otro día hablamos del herpes zóster y espero que el video les haya interesado, que les guste. Si es así, denle like, socialícenlo, ¿sí? Si les copa lo que venimos haciendo desde el canal, suscríbanse, difundan esta labor que estamos haciendo. Y bueno, si les parece, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!